niños de 12 años alabando a un literal asesino y enfermo mental. No voy a negar que American Psycho es altamente memeable, pero si por un momento nos diéramos la tarea de pensar con seriedad en el concepto del Sigma, ¿qué podríamos encontrarnos? Sé que estoy cometiendo un error al tomar un meme y tratar de analizarlo desde un punto de vista serio, pero de todos modos, llevo mucho tiempo con la idea, la pregunta de qué sería verdaderamente un Sigma. ¿Con qué concepto podemos compararlo? Curiosamente, cuando analizamos los memes o videos motivacionales que involucran a personajes como Patrick Bateman de American Psycho o a Thomas Shelby de Peaky Blinders o realmente a cualquier protagónico masculino con un ligero aura de éxito o superación, siempre encontramos los mismos mensajes. Un hombre Sigma hace tal cosa. Un hombre Sigma no hace tal cosa. Un hombre hace, deshace, triunfa. El concepto siempre gira en torno al triunfo. Todo va enfocado en el triunfo del individuo. El individuo que es Sigma usualmente no presta atención a las normas de la sociedad y vive por sus propias reglas y condiciones. Si tenemos entonces a un individuo que no sigue las reglas establecidas por la sociedad, sino que se rige por sus propias reglas y que en general siempre obedece a su propia voluntad, ¿este concepto no es similar al concepto del superhombre de Nietzsche? Miren, no soy un versado en filosofía, y seguramente si hay un graduado aquí me va a humillar en los comentarios, pero vamos a detenernos un momento en lo que es el superhombre. El superhombre, en palabras muy resumidas y posiblemente sacadas de Wikipedia, nos expone un hombre que es superior moralmente a otros hombres. Para ubicar lo que hace al superhombre, tenemos que recurrir a varias características que tiene al menos en papel un individuo así. Maneja una moral orgánica que nace a partir de la voluntad de sí mismo. Es decir, el superhombre no depende de que su entorno controle sus acciones, pues su propia voluntad ya lo controla y le permite alcanzar la plenitud. Y esta propia voluntad se traduce en el autocontrol. El superhombre no necesita que sistemas éticos y morales ya establecidos lo controlen, porque es capaz de controlarse a sí mismo y tomar las riendas de su propia vida. Por esas razones, se considera como un objetivo a alcanzar para las personas normales, el poder convertirse en algo que se rige por luz propia. Si lo vemos así, podemos considerar la loca idea de que el Sigma tiene sus raíces en el concepto del superhombre, así que podemos afirmar o teorizar que el Sigma solo es una extensión del concepto del Übermensch. Pero al igual que este último, el Sigma es un concepto también, o más bien es una glorificación de esta idea. Sin contar a la gente que se identifica de forma irónica con el personaje de Bateman, se sigue una tendencia de aquellos que se toman en serio esta clase de videos motivacionales y memes a replicarla y tomarla en parte como su estilo de vida. Gente que dice que Bateman es un Sigma porque tiene una rutina muy dedicada a autocuidado, en la que se aplica un montón de tratamientos, se baña, hace ejercicio y en general escupe la imagen del éxito. Hay gente que quiere idealizar este estilo de vida en el que cuidas tanto tu imagen, pero lo hacen con el peor ejemplo posible porque Bateman vive de su imagen. But there is no real me, only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. Toda la trama de American Psycho gira en torno a que Patrick Bateman quiere encajar en un mundo que claramente no pertenece. Tiene arrebatos de violencia, quiere creer que es el hombre perfecto, que vive por su propia cuenta. En ese sentido, Bateman, además de ser un hombre absurdamente soberbio, narcisista y envidioso, tiene el ideal de convertirse en un hombre perfecto, entregado a sus placeres y que se siente por encima de la sociedad. Pero esta farsa se cae muy pronto. Bateman recurre al asesinato para calmar su sed de sangre, o al menos fantasea con asesinar porque disfruta de la sensación de poder que eso le otorga. Disfruta la falsa imagen de estatus que le da la idea de poseer la vida de otra persona. Del mismo modo, su rutina diaria de ejercicios y alimentación estricta son para mantenerse guapo, porque ser delgado y estar en forma hace parte del estatus del hombre exitoso. Tener dinero hace parte del estatus del hombre exitoso. Tener control sobre las mujeres y ser atrayente para ellas también es estatus del hombre exitoso. O mejor dicho, lo que la sociedad quiere que los hombres sean. Esa idea tóxica lleva a Bateman a romperse cuando se da cuenta de que en realidad está siendo conducido por sus impulsos. Bateman no es un Sigma, ni siquiera está cerca de ser uno.
La gente que idealiza a Patrick Bateman y lo tiene en este pedestal de ser un superhombre o de ser un Sigma o de ser la viva imagen del éxito es porque no vieron American Psycho. Y si la vieron, no la entendieron, o se consideran a sí mismos enfermos mentales igual que él. No sé qué es peor, si ignorar los hechos u omitir los hechos para que no dañen tu narrativa. Ya que las pruebas están ahí. Bateman no es ese hombre perfecto y de hecho sufre porque sabe que no lo será nunca. Es demasiado volátil a lo que otros tienen, sufre envidia cuando alguien muestra más éxito que él y mata porque desea sentirse superior, sea como sea, aunque la realidad es que su fachada es frágil. Ya sea que haya matado o no, pues el final es ambiguo y abierto a la interpretación, está claro que de un modo u otro, Bateman es solo una figurita débil y pequeña que necesita recurrir al dolor para sentirse completo y utilizar esa adrenalina para ignorar que detrás de la máscara es miserable, incluso más que la gente que desprecia. Y lo triste es que cierta gente joven e influenciable tome de ejemplo una figura tan tóxica y dañina para seguir sus pasos. Tan lejos están de la realidad que confunden el autocuidado y cualquier muestra de dignidad como algo exclusivo, cuando la realidad es que deben ser los mínimos para una vida en plenitud. Si lo que quieren es convertirse en sigmas o superhombres, el primer paso es que tienen que dejar de intentar parecerse a estos ídolos y enfocarse en ustedes mismos. No porque un video pendejo de un asesino serial saltando la cuerda con un funk de fondo lo dice, sino porque de esa manera ustedes podrán encontrar su propio camino y podrán poner control sobre sus vidas, que es en últimas lo que define a un superhombre y lo que define a la extensión del Sigma. Pero si necesitan que una figura moldee sus pasos y les diga cómo deben vivir sus vidas y cómo deben actuar, jamás pondrán control sobre sus vidas porque simplemente están siguiendo los pasos de alguien más. Alguien más los está controlando a ustedes, haciéndoles creer que son ustedes los que tienen el control. En resumen, Bateman no es un Sigma. Los que siguen sus pasos con tal de parecerse a él tampoco lo son. En mi opinión, un Sigma es alguien que vive su vida bajo su propio control y no necesita seguir a alguien más para definirse. Esa independencia moral es lo que los hace geniales y lo que verdaderamente debería ser la meta: estar en control de tu vida. Si llegaste hasta aquí, asumo que te ha gustado el video, así que dale al botón de me gusta y suscríbete. Si estás de acuerdo o no, déjame un comentario y procuraré responderte lo más rápido posible. También tengo otros videos que posiblemente te gustarán. Yo soy Lerex y me despido. ¡Hasta luego!